Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este seminario. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de un gran investigador, el doctor Enrique Gálvez. Kiko para todos, para los amigos. Él es investigador de la es profesor en la Universidad de Colgate. Es originario de Perú, donde hizo sus estudios de licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y después se fue a Estados Unidos, donde hizo el doctorado y ya desde ahí se quedó en Estados Unidos. Hace investigación, da clases y actualmente me parece que es director del Departamento de Física y Astrofísica de la Universidad de Colgate. Y principalmente, bueno, tiene 3 libros escritos ya, o sea que pues eso demuestra el gran conocimiento que tiene. Ha sido uno de los pioneros en los campos de luz estructurada, en particular en singularidades en óptica. Y hoy nos va a hablar acerca de un tema bastante interesante. Yo no había escuchado nada similar, titulado Replicando lentes gravitacionales en el laboratorio. Kiko, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer para nosotros tenerte aquí y te dejo para que pues nos des tu charla. Muchísimas gracias y bienvenido, Kiko. Muy agradecido por la invitación. Una lástima que no pueda ir allá. Pero bueno, efectivamente hemos estado trabajando en uno de esos temas que uno empieza y, y dice, ok, vamos a hacer esto y ya, de ahí hacemos lo otro. Y bueno, una vez que hacemos una cosa, siempre hay algo más. Y, bueno, y este ha sido un tema que ha ido evolucionando y cada vez que que hacemos algo, encontramos algo más interesante y seguimos avanzando. Pero es un tema eh, que tiene una connotación medio rara porque eh, eh, implica trabajar con algo que normalmente los astrónomos están trabajando, que son los lentes gravitacionales. Pero vamos a ver, y es un tema muy interesante. Y nomás quiero que me disculpen que el inglés ya lo tengo bien. El español lo tengo bien mascado ya después de ya tantos años de que vivo aquí en Estados Unidos. Nomás quiero decirles acerca de nuestro equipo de investigación. Tenemos a 2 estudiantes, ahí Tao Nguyen Nguyen, esa es la forma de pronunciarla, y Jake Friedman, que tomaron la mayoría de los datos que les voy a enseñar. Y después tengo la suerte de tener un postdoc, Valeria Rodríguez Fajardo, y capaz algunos de ustedes la conocen porque hizo un máster en México. Y después, nomás quiero agradecer a Miguel Alonso que nos está ayudando con unos cálculos que son bien fuertes. Y tenemos el financiamiento de la National Science Foundation. Bueno, entonces este trabajo está en Colgate, o Colgate, que queda casi en el medio del estado de Nueva York. Entonces, si el estado de Nueva York queda en esta esquinita del país, y bueno, el Colgate queda en la zona rural, no sé si decimos Nueva York, no es la ciudad que queda por aquí abajito, ahí es donde está Colgate. Bueno, es un sitio rural bien pintoresco, pero no se entusiasmen porque una buena cantidad de meses del año se pone así. Y me imagino que para Valeria ha sido un fuerte shock eh, es- em, vivir en esta última época. Ya está viniendo la primavera, así que ya no está blanco, así como la foto. Bueno, y les voy a hablar acerca de los lentes gravitacionales, un poquito de historia, y después voy a presentarles acerca de los anillos de Einstein, los arcos de Einstein, y bueno, algo que nos trajo también mi interés es los haces de luz, que ahora le llamamos los haces de Einstein. Y bueno, y también hay un problema interesante con el momento angular. Eso, aproximadamente es el resumen. Empecemos con aprender qué cosa es esto de los lentes gravitacionales, ¿no? Y bueno, un poquito de historia. En 1784, Henry Cavendish ya había intuido que podría haber una deflexión e hizo un cálculo con la mecánica de Newton que la luz de una estrella pasando rasante por el Sol
sería desviada por la gravitación del Sol por unos 0.8 segundos de arco. Y, seguido, también Johann Soldner hizo lo mismo en una forma ya más detallada en un paper, eh, y obtuvo el mismo resultado, 0.85 segundos de arco. Ahora, más allá, ya 100 años después, Einstein, sin saber estos trabajos previos y basando en el principio de equivalencia, ah, obtuvo este número, que era consistente con los previos. Eh, Ahora, la resolución astronómica, si nosotros apuntamos el telescopio, y vemos de qué tamaño son las estrellas, la resolución es de medio a un eh, segundo de arco, y bueno, es comparable con esa desviación, entonces capaz es medible. Entonces, eh, Einstein en el 1913 le pidió a Edwin Hubble que si hubiera posibilidad de medirlo durante un eclipse. Entonces la idea es algo así, que en, por la noche uno ve una serie de estrellas y todas están, ¿no?, en su sitio, y uno toma fotos y obtiene en esos días placas fotográficas. Entonces saben las posiciones de las estrellas muy bien. Y durante un eclipse, por supuestamente, hay estrellas que están ¿no?, detrás del Sol, y, y entonces la idea es que, bueno, cuando el Sol está sin cubrirse, es imposible ver a esas estrellas por la luminosidad del Sol, pero durante un eclipse, en que el Sol es totalmente opacado, entonces ahí se pueden ver esas estrellas y se pueden tomar fotos y medir las posiciones. Entonces uno ahí podría medir esta desviación predicha por Einstein. Y bueno, se organizaron 3 expediciones en Crimea en el 1914, pero hubo mala fortuna. Para empezar, la Primera Guerra Mundial empezó en julio del mismo año, y el eclipse era para agosto, y los científicos alemanes fueron arrestados, porque entre los rusos y los alemanes era la guerra. Y, y también habían argentinos y estadounidenses, y que no fueron arrestados, pero no pudieron ver el eclipse porque se nubló. Y bueno, y eso pasa bastante, que uno va a ver un eclipse y te aparecen las nubes. Pero y esto sigue. Ahora, en 1915 ya Einstein termina su teoría general de la relatividad, y en ella, donde considera la curvatura del espacio, eh, hace un nuevo cálculo y resulta que la nueva desviación tiene un factor de 2. Bueno, y para ese momento ya había bastante interés en verificar esto o probar que Einstein estaba equivocado. Ya, y en esos días poca gente entendía esta teoría general de Einstein porque era muy matemática, pero Arthur Eddington era uno de los pocos que le entendió a fondo, y con Frank Dyson también um, Inglaterra organizaron 2 expediciones, una que fue a Guinea Ecuatorial y otra que fue a Brasil. Y durante el eclipse iban a medir. Y bueno, y midieron y efectivamente confirmaron la teoría de la relatividad de Einstein, y fueron anunciados en esta conferencia en noviembre del 1919. Y esa es una de esas noticias que aparecieron en todos los diarios. O sea, aquí enseño un recorte del New York Times, pero también en el Times de Londres también, primera página, porque esta teoría rara de Einstein se había confirmado, ¿no? Y interesante que aquí, en el clip sale lights all askew, como las luces todas distorsionadas en el cielo, in the heavens. Y, pero más abajo dice, nobody need to worry,
porque a veces todas estas noticias espectaculares la gente le da terror de que algo malo va a pasar, pero no, nobody need to worry. Y, eh, y eso convirtió a Einstein en una celebridad. De ahí se volvió muy famoso. Y bueno, ¿de qué se trata? Bueno, entonces veamos qué sucede con la deflexión gravitacional. Viene un rayo de una fuente puntual y tenemos una masa y a, a medida que pase acerca de la masa, bueno, hay una cierta curvatura que estamos ignorando, pero hay una deflexión y la deflexión es mayor cuanto más cerca se esté de la masa, por supuestamente. Y ahí pueden ver los rayos este, de luz, ¿no? Y ahora, en 1924, Chobolson predijo lo siguiente, que si el alineamiento es perfecto, entonces eh, los rayos que vienen al observador vienen en todas las direcciones, entonces uno vería un anillo. Y claro que en el caso del eclipse del Sol, este, la desviación del Sol es muy pequeña. Habría que irse mucho más allá del sistema solar para encontrar esa situación donde eh, uno podría ver un anillo, debido a la deflexión solar. Y, uh, y en 1936, Einstein calcula el radio del anillo, y, pero anota en el paper que el anillo es tan pequeño que no hay gran posibilidad de observarlo. Y ahí está la ecuación de Einstein. Y desde ese momento se llamó el anillo de Einstein. A pesar de que Chobolson lo ideó por primera vez, pero así sucede. Y, y bueno, ahora ya sabemos que esto es verdad, ¿no? Entonces ahí tenemos una foto tomada por el telescopio Hubble de una galaxia que es defle- deflexionada en todas direcciones, entonces uno ve un anillo. Y esta es una galaxia que queda lejísimos. Z 2.4, Z es el redshift, y 2.4 es ya, la luz dejó esa galaxia como 11, 12 mil años, 1.000 millones de años. Y tan lejos que en la actualidad la distancia de aquí a esa galaxia es como 15, 16 mil millones de años luz. Una distancia pues, increíble. Eh, bueno, pero nosotros queremos hacerlo esto en el laboratorio, ¿no? Y resulta que hay algunos factores que nos ayudan. Primero, las distancias son gigantescas. Y entonces, si uno calcula el tiempo que demora en esta deflexión, si uno toma en cuenta de todo, esta deflexión ocurre en un tiempo mucho más pequeño. Aquí esto es en miles de años, pero las distancias son de 1.000 millones de años. Entonces, la deflexión uno la puede considerar como instantánea. Entonces, o sea, este rayo que simplemente eh, em, cambia de dirección abruptamente es una aproximación eh, muy válida. Entonces, lo que hacemos aquí es ponemos un modelador espacial que deflexiona esos rayos, y ahora tenemos que simular las observaciones de la Tierra en que estamos aquí. Entonces ponemos una abertura, un lente y una cámara, ¿no? Y bueno, y eso sería el esquema. Ahora, en el laboratorio hacemos algo un poquito más complicado porque, bueno, usamos un láser, lo expandimos y usamos el modelador espacial. El modelador espacial no sé si ustedes conocen, capaz han escuchado bastantes charlas acerca del tema, que el modulador espacial eh, eh, se le programa una fase. Entonces la luz se desfasa dependiendo del lugar donde cae en este aparato.
y, y debido a que hay un gradiente de fase, entonces la luz cambia de dirección. Entonces aquí, este es lo que programamos la oscuridad en la foto es eh, la oscuridad en la foto es la fase que se le imparte al rayo, bueno, a la onda de luz en ese punto, que es incidente en ese punto. Bueno, y ahí la luz la enfocamos a una cámara. Y, y digamos que en esta zona uno tiene el patrón de rayos que es igual a lo que pasaría en un caso de deflexión gravitacional. Y, bueno, nos tomó un tiempo entender cómo debíamos programar el SLM, pero al final la programación es una fase que varía logarítmicamente con la distancia al centro del, del, eh, de la programación, que bueno, normalmente se le llama un holograma digital. Y bueno, y lo que medimos es un anillo. Y por supuesto, no era tan difícil una vez que todos los detalles estaban eh, arreglados o determinados. Y, y bueno, de ahí decidimos, bueno, vamos a ver si es que este es un anillo de verdad, ¿no? Entonces, uno puede hacer unas mediciones, ¿no? Porque podemos variar ciertos parámetros. Y, por ejemplo, aquí en esta ecuación, el, el radio del anillo depende, bueno, este es el radio de Schwarzschild, que significa cuál es el radio al cual eh, la luz eh, no, no podría salir. Imagínense como un agujero negro. Eh, Al final, RS depende de la masa, entonces, y esto lo podemos controlar con la programación del holograma, entonces, eso podemos cambiar la masa y podemos ver el radio del anillo, también la distancia. Entonces, de ahí hicimos mediciones y efectivamente el radio del anillo varía de acuerdo a, a la masa que está metida aquí en RS y también a la distancia. Todo concuerda bien. Eh, Ahora, si el alineamiento no es perfecto, entonces hay lo que se llaman los arcos de Einstein. Eh, Ahora, el cálculo es interesante. Entonces, si usamos el principio de Fermat, que es que el paso tomado por la luz es el que requiere el menor tiempo, entonces eh, uno puede llegar a un resultado. Ahora, un poquito de historia. Eddington en 1920 dijo lo siguiente: si es que el alineamiento no es perfecto, entonces uno encontraría imágenes múltiples. Y más allá, en 1937, Zwicky dijo lo siguiente: que no se necesitan ser estrellas, pueden ser galaxias o inclusive cúmulos estelares que sean los lentes. Y bueno, imagínense lo siguiente: si queremos aplicar el principio de Fermat, que tenemos la fuente y digamos, el observador, y, digamos que consideramos todos los posibles caminos que empiecen de la fuente y terminen en el observador, y sacamos el tiempo que demora, y bueno, y si la masa y la fuente y el observador están las tres alineadas, entonces, efectivamente, el tiempo mínimo eh, es igual para todos los ángulos o distancias ah, desde el centro donde está la masa, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Que la masa esté en el centro, alineada, entonces tienes estos rayos, los otros rayos y todos los otros rayos. Entonces uno encuentra que el mínimo en el tiempo se convierte en justamente la trayectoria de los haces. Pero ahora, si la masa está desplazada, encontramos que el mínimo es un poquito más complicado.
hay un mínimo, pero hay otro punto extremo. Y el principio de Fermat también requiere nomás que sea un punto extremo, no necesariamente un mínimo. Entonces, algo así, como se ve acá abajo, que en un camino eh, uno tiene una deflexión y en otro camino hay una deflexión distinta. Y bueno, y estos mínimos son medios, em, tienen un gradiente pequeño, entonces lo que uno vería serían arcos. Ahora, otra cosa interesante aquí, que bueno, no, esto no lo vemos en el laboratorio, pero en observaciones astrofísicas, es que estos son tiempos distintos. Entonces, si uno fuera a ver una supernova, uno vería la explosión de la supernova a tiempos distintos. Y estos tiempos podrían ser hasta de meses en diferencia. Bueno, entonces, bueno, ahora, cuando todo esto se predijo, demoró mucho tiempo en que sean las observaciones de estos, de los lentes gravitacionales. Y este fue el primero recién en 1979. Y por supuesto que ahora, con todos los telescopios y con el Hubble, se han encontrado muchísimos más. Y este es un par de arcos muy interesante obtenido en el observatorio radiotelescopio en Atacama, en Chile. Y también una galaxia que queda lejísimos, ¿no? Z igual a 3. Ahora, el Z, imagínense que esta es una charla de óptica, ustedes se acuerdan de un espectro, y en el espectro tienen la longitud de onda, digamos, está en cierta posición. El Z es el cociente de la desviación eh, con la longitud de onda. O sea, imagínense que la desviación Doppler de la línea es 3 veces la longitud de onda de esa línea. O sea, este, la galaxia queda lejísimo. Bueno, y por supuesto en el laboratorio también encontramos los mismos arcos y los medimos. Y bueno, todo muy bien. Eh, ok. Eh, ¿Todo conforme hasta este momento, Carmelo? Todo bien, todo súper bonito. Ok, Súper sí, bonito. como no los puedo ver, entonces no estoy seguro que se estoy Entiendo. hablando y nadie escucha. Claro, no, todo genial. Ok, Súper bonito, ¿eh? Sí, entonces adelante. continúo. Eh, eh, bueno, pero aquí viene el óptico, ¿no? Yo soy me gusta investigo en la óptica y, y ¿no? La pregunta que apareció, bueno, estamos viendo todos esos anillos y arcos, pero bueno, como lo hacemos esto en el laboratorio, si ponemos una pantalla, ¿qué cosa vemos, no? O sea, si fuéramos a ver todo el haz. Ahora, esto es algo que no se vería en las observaciones astronómicas, porque en las observaciones astronómicas aquí vemos, aquí en la Tierra nosotros somos simplemente un punto y nos llega la luz y eso es lo que vemos. Pero imagínense que poner una pantalla en el laboratorio es como poner una pantalla gigantesca en todo el sistema, del tamaño del sistema solar, digamos. ¿Qué, qué tipo de haz llega a esa pantalla? Eso lo podemos ver en el laboratorio. Entonces, vamos a ver haces de luz. Ahora, un poquito de recuento. Hay dos tipos de haces que son bien populares. Uno son los haces gaussianos. Digamos, lo que sale de un láser es un haz gaussiano y que tiene eh, en sí misma la difracción está, digamos, es parte natural del haz gaussiano que lo podemos enfocar, pero también a medida que se propaga la luz, siempre hay una divergencia que es producida por la difracción. Bueno, bueno, Carmelo y otros somos del club de que nos encantan los modos de los haces gaussianos, como los modos de Hermite-Gauss, que son unos modos que tienen una simetría cartesiana
Y hay otros modos también que somos muy entusiastas de estos modos Laguerre-Gauss. Y bueno, pronto les voy a decir un poquito más de los Laguerre-Gauss, que tienen una fase que es muy interesante. Pero continuemos, y hay el otro tipo de haces se llaman no difractivos, y uno los puede reproducir con un eh, aparato óptico que se llama el axicón, que es como un cono de vidrio, digamos. Y bueno, lo que hace es que deflexiona a la luz, digamos, de la parte superior hacia abajo, todos los rayos con la misma inclinación. Y los de abajo hacia arriba con la misma inclinación. Y todo esto a todos los ángulos. Entonces es un cono de rayos. Y bueno, y bien, lo que sucede es algo que normalmente no es obvio, y eso pasa bastante en óptica, que tenemos todas las ecuaciones y todos los aparatos, pero hay algunas cosas que uno no predice, pre- las puede predecir hasta que no lo hagamos en el laboratorio y digamos, ¿qué es eso? ¿No? Ah, Entonces, eso es lo que hace interesante la investigación, ¿no? Entonces, pero hay esta zona no difractiva. Después de esta zona, ya esos haces no se cruzan. Entonces, el haz como que, digamos, desaparece, se expande, pero en esta zona algo singular ocurre, que el modo que aparece se llama no difractivo porque la intensidad, tanto la intensidad como el tamaño, permanece constante en esa zona no difractiva. Y tenemos los haces simétricos, que son Bessel, y tenemos lo que son asimétricos, que se llaman Mathieu. Y también la gente en México ha hecho muchos trabajos. Es más, los haces de Mathieu fueron descubiertos en México, en Puebla, todos los investigadores en Puebla. Y capaz en otros sitios, pero disculpen si he dicho algo equivocado. Eh, Ahora, para reproducir estas trayectorias, usamos, por supuesto, el SLM o un axicón logarítmico. ¿Ok? El axicón logarítmico tiene esta forma, más o menos difícil de construir, con una excepción, que la base de la copa de vino es casi como un axicón logarítmico. O sea, si uno después de tomar el contenido, corta el poste, lo que uno tiene es un axicón logaritmo y no puede ver con eso el efecto del lente gravitacional. Y bien, si le ponemos una cámara, entonces, ¿qué vemos? Y esto es lo que vimos. Para mí fue toda una sorpresa, porque es demasiado ordenado. Yo no me imaginaba qué cosa iba a ser. O sea, bueno, iba a ser el centro iba a ser bien brillante y después ¿no? La luz se iba a desvanecer y bueno. Y eso se parece mucho a los haces de Bessel, ¿no? Entonces ahí empezamos a investigar, bueno, ¿de qué se trata? Y bueno, aquí tenemos uno de estos haces y le fiteamos una función de Bessel. Bueno, y el fiteo es como que muy bueno. Eh, y después, otra cosa un poco singular es que los haces de Bessel difractivos, no difractivos, no aumentan en, no aumentan en tamaño, pero eso sí, el tamaño aumenta a medida que uno eh, mira a distintas distancias. Eh, y a tanto que esta es una foto que tomé con el celular. No, al final del laboratorio puse dejé que el LAS vaya al final a la pared y ahí un espejo de vuelta y 8 metros después el, el haz sigue siendo con un patrón de Bessel, que es casi increíble, a mi parecer.
Así que lo único bueno, una diferencia un poco pequeña, pero significativa, es que todos los fiteos de Bessel siempre el- la función de Bessel terminaba más, el pico central era más alto que el medido. Bueno, entonces terminamos que mover al siguiente paso, que sería, vamos a calcularlo esto. Y bueno, yo traté bastante, ¿eh? Ahora, una cosa que uno podría imaginarse, bueno, se parece a Bessel porque un grupo de rayos que pasa por la cámara son casi paralelos. Claro, pero ese es un argumento, pero eh, muy general y no riguroso. Entonces, felizmente tuve la suerte de que venga a trabajar conmigo Valeria Rodríguez Fajardo y, y ella hizo este trabajo donde empezando eh, con un tipo de haces, digamos, aquí a la entrada, ahí viene el factor logarítmico de la fase, eh, y hacer la propagación y el cálculo ya más formal, que matemáticamente es aplicar la integral de Fresnel. Y bueno, no es tan fácil. Y al final, después de mucho trajín, eh, Valeria terminó con esta relación, que al final después de todos esos términos, esto es lo que es más importante, que es la función hipergeométrica. ¿Ok? Entonces encontramos una función que describa el, em, el patrón. ¿Ok? Dije Bessel. Y bueno, ese era un problema, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de común la función hipergeométrica con un Bessel? Bueno, resulta que se puede aproximar a una función de Bessel en a un rango asintótico. Entonces, eh, bueno, encontramos una respuesta bien grata, que la función matemática de este nuevo tipo de as es, es una función hipergeométrica y que se expande como, como lo medido. Ahora, si comparamos la función de Bessel y la función hipergeométrica, efectivamente, la función hipergeométrica tiene una intensidad menor al centro que la función de Bessel. Así que eso también concuerda con lo medido. Ahora, este as, entonces, no es gaussiano, no es un Bessel, entonces, por eso le llamamos el as de Einstein. Ah, pero hay más. También eh, les había dicho que estos arcos habían sido predichos, pero si encima de eso eh, tenemos en cuenta de que son galaxias las que producen el lente, entonces lo que uno ve son más de dos puntos y uno ve lo que se llama la cruz de Einstein. Y lo que uno puede entender es que justamente en, 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 en los dos ejes de simetría del lente, digamos, elíptico, uno tiene dos arcos en una dirección y dos arcos en la otra dirección, que se puede entender. Y a ver, estos son los arcos, ¿no? Lo medido en el laboratorio o las mediciones astronómicas. ¿Qué hay de los haces cuando hacemos un lente asimétrico? Bueno, esto es eh, el, el haz con características hipergeométricas eh, cuando no hay elipticidad. Pero si apenas le ponemos elipticidad, el haz cambia completamente. Y lo que encontramos es que esto se convierte en un asteroide, que así que se le llama. Y, y bueno, estamos en esas de calcular justamente esto. Ya estamos cercanos a mandarlo a publicar con anterioridad. Antes de, yo no he querido mandarlo a publicar
antes de encontrar una función matemática que ya la encontró Valeria, así que ya podemos enrumbarnos para una publicación. Pero Valeria está ahora calculando esto. La pregunta es, ¿y la integral? Resulta que es endiablada. Y ahí es donde nos está ayudando a Miguel Alonso. Y pero ya en los primeros intentos, nos sale un asteroide. Así que estamos en buen camino. Bueno, y eso no es todo, ya nos faltan no tanto. Para el final. eh, Ahora, algo interesante, que en 2003 Harwood predijo que los agujeros negros, CARE, que son agujeros negros que están rotando, le podrían pasar como que le jalan al campo gravitacional, en alguna forma que no la entiendo, pero que le pasarían momento angular orbital a la luz. Y más pronto, más recientemente, en 2020, Tamburini justamente confirma eso y hacen unas mediciones en un agujero negro Kerr en M87 que queda por la Osa Mayor. Y bueno, para nosotros eso es fácil, simplemente le añadimos una fase angular a todos los hologramas y uno termina con este tipo de holograma que es la espiral. A mí me parece una espiral fabulosa, la espiral logarítmica, que justamente también se ve en la naturaleza. Los caracoles tienen una espiral de esa forma. Y bueno, entonces eh, le aplicamos eso y vemos al anillo, y en el anillo, si hacemos interferencia del anillo con una onda plana, vemos estas franjas, que justamente eh, es debido a que la fase cambia a medida que vamos dándole la vuelta al modo, digamos, del haz. Y si hacemos una serie de mediciones cambiando el diferencia de camino óptico, porque eso es una interferencia que se ve ahí, esas franjas, y después codificamos eh, las interferencias con la fase. Aquí tenemos eh, una vista de la fase eh, del anillo. Y bueno, ¿qué pasa si tenemos uno de estos haces y y le aplicamos esta fase azimutal, que se le llama? Entonces, si le aplicamos una fase por vuelta, que es 2pi multiplicada por n, o sea, aquí no hay fase en este primero, pero si le ponemos n igual a 1, entonces encontramos que la fase varía de 0 a 2pi cuando damos la vuelta, y en el centro hay un huequito porque el punto central tendría todas las fases. Entonces, efectivamente, ese punto oscuro en el centro es, eh, eh, es esperado. Y bueno, a medida que le vamos aumentando el valor de n, esto va aumentando. Y todas esas son mediciones, ¿no? Y también le metimos n igual a 10. Ahora, otro término de lo que va adentro es un vórtice óptico. Entonces, aquí tiene un vórtice óptico donde la fase varía por 20 pi al darle la vuelta. Bueno, y podemos, muy entusiasmados, seguimos a 50 y 100, y ya más allá, ya el haz es demasiado grande para la cámara, ¿no? Eh, pero hemos medido también el tamaño, y bueno, en esa época cuando hice las mediciones, yo estaba entusiasmado. Bueno, lo único que sabía era que estos se concordaban con los a funciones de Bessel. Entonces, esa es em, em, aquí unas mediciones del primer cero de Bessel eh, en función de... Y acá, este es el radio y el radio del primer cero. Y bueno, y concuerda con lo esperado.
pero también estos haces también son de los más simpáticos. Eh, eh, los ópticos que trabajamos con este tipo de luz, por supuesto, nos entusiasma bastante tener la mayor variedad de imágenes este, no comunes, ¿no? Cuando se ve este tipo de, de, digamos, agujeros, ¿no? Eso es una imagen de lo más insólita, me parece. Bueno, y bueno, entonces si le añadimos momento angular orbital a los lentes elípticos, bueno, pasan, no es nada dramático, ¿no? Como que se desplazan los asteroides, pero también los anillos que se verían eh, eh, también tienen una forma específica. Y ahora, otra forma de imaginarse un lente sería una estrella binaria. Y si consideramos estrellas binarias eh, que imparten, o digamos, unos black holes binarios, antes de que se aniquilen, eh, entonces hay unos ciertos patrones de los haces y de las observaciones que se harían, ¿no? Eh, y bueno, entonces ya estamos llegando al final, cerca de mis 45 minutos. Eh, y como conclusiones, tenemos que la estrella principal aquí es el modulador espacial, porque con ella podemos hacer estas reproducciones de mandar la luz en las direcciones que tengamos planeado, que en este caso envuelve investigar los lentes gravitacionales. Y bueno, entonces, ah, ah, encima de eso, estos lentes gravitacionales producen un nuevo tipo de haces, que le llamamos Einstein, que son muy interesantes. Ah, ahora, hay algo más de lo que no he hablado mucho, y eso son que estas asimetrías producen lo que se llaman cáusticas. O sea, ustedes ven cáusticas en todo momento, ¿no? Y la cáustica más visible es esta que uno ve en una taza de té o de café, y iluminada en una cierta dirección, y aquí uno ve y la cáustica es simplemente un sitio donde la luz eh, tiene una intensidad mayor, mucho mayor que en otras partes. Y es más, esta cúspide de acá termina en forma abrupta. En, de tal forma que esto es descrito por una teoría que se llama la teoría de catástrofes. Y justamente el que unos rayos curvos de alta luminosidad terminen abruptamente se le llama una catástrofe. Bueno, y este es un tipo de cáusticas. Por ejemplo, el arco iris es otro. El arco iris es producido por cáusticas. Y, por supuesto, en estos estudios vemos los asteroides y otros más, ¿no? Otro tipo de cáusticas ahora que son ya medias axiales. Pero ¿qué más podemos investigar? Y en eso es lo que vamos a seguir, ¿no? El tema no se ha acabado. Este, seguirle la pista a los agujeros negros de Kerr. Pero ahora, algo que todavía no hemos empezado es conectar con astrofísicos que estudian las ah, deflexiones gravitacionales para ver si es que nosotros en el laboratorio podemos contribuir en alguna forma para capaz entender mejor algún tipo de deflexión gravitacional. Ahora, otro caso que es interesante es el de magnificación gravitacional. Y algo que no había mencionado, y esto es que los haces que salen de la fuente en un cono sin lente van en todas direcciones, pero el lente captura ciertos rayos y los reenfoca en cierta forma. Bueno, los rayos aparecen cruzados, pero al final algún, bastante de los rayos de la fuente terminan siendo observados. Entonces, si uno imagina que la fuente es extendida, como si fuera una galaxia, entonces en el lente gravitacional
funciona como una luna de aumento. Entonces, justamente aquí lo vemos. Aquí pueden ver que se está eh, viendo la magnificación de una galaxia que ha sido, que está detrás de este otro objeto que es el lente. Y aquí uno ve una versión de la galaxia y otra versión de la galaxia. Y hay varias em, imágenes como esta producida por el Hubble que son increíbles, ¿no? Que ven toda una serie de arcos. Y aparte de que los arcos es la luz que vienen de otros objetos, es que esos arcos es una imagen magnificada de esos objetos, comparado con lo que se vería si es que el lente no estuviera ahí. Ahora, hay bastante interés en estudiar lo que se llama eh, la deflexión débil, que la materia oscura produce deflexiones débiles, entonces estas deflexiones gravitacionales eh, se pueden usar para estudiar justamente el misterio de la materia oscura. Y también hay otro tema que se le llama el tema de micro lentes, que es que es, eh, son lentes que no se le puede sacar la imagen porque los ángulos son muy pequeños, pero la información se puede usar para detectar si es que hay planetas alrededor de la estrella lente o no. Y entonces por ahí hay algo que también podríamos ver si es que en el laboratorio podemos hacer algo interesante eh, que no se puede hacer en las observaciones estelares. Bueno, y con eso ya les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Kiko. Excelente charla, fascinante, de verdad. Es una de las mejores que he visto, ¿eh? Y los resultados, pues entiendo que son pues totalmente nuevos, recién salidos del horno, ¿no? Sin publicarse. Entonces, pues claro, tenemos el privilegio de verlos, ser los primeros en ver estos resultados. Fascinantes. Tenemos ya varias preguntas en el chat. A mí me quedaron algunas también, pero déjame darle prioridad a las preguntas que nos están haciendo. Te las voy a ir leyendo, son varias, ¿eh? Así cuando tú me digas, ahí paramos, ¿eh? Creo que me Sí, habías sí, dicho que tenías tiempo, ¿verdad? Después de las 12. sí, sí, sí. Perfecto. Déjame leértelas como fueron apareciendo, en el orden en que fueron apareciendo. La primera, pues te agradecen por la muy interesante, por la plática y los muy interesantes resultados. Y la pregunta que te hacen es, ¿las funciones desplegadas en el SLM fueron funciones complejas o únicamente de fase pura? De manera particular a las desplegadas cuando se introducen vórtices de fase con diferente carga topológica. Bueno, para estos casos, eh, bueno, cuando nosotros queremos producir uno de estos haces interesantes, que los de ah, Hermite-Gauss o Laguerre-Gauss o Bessel, eh, para tener un haz de buena calidad, uno tiene que eh, programar la fase y la amplitud del, bueno, y la eficiencia del holograma, de tal manera que uno afecte tanto la fase como la amplitud de la luz que viene de entrada. Y de esa forma uno consigue un haz muy puro, ¿no? Pero en este caso estamos simplemente investigando la deflexión pura. Entonces, el, eh, el, lo que se programa es simplemente fase. Ahora, debido a ciertos problemas técnicos, eh, bueno, el modulador es reflectivo, pero no usamos la deflexión de espejo, porque en esa deflexión de espejo vienen otras imperfecciones. Entonces, lo que uno hace es le añade a esta fase una fase, digamos, como una rejilla de difracción, la fase de una rejilla de difracción, para que la luz salga en la dirección del primer orden de difracción. Entonces, de esa forma evitamos
otras imperfecciones. Genial. Y eso es lo Sí, único que se hace, ¿no? Entonces, los modos que enseñé del, del holograma eh, son los modos de la fase, digamos, de pura, sin la energía de difracción, ¿no? genial, perfecto. Hay una pregunta similar, me voy a saltar una y ahora te la leo porque hay una pregunta similar, de hecho es la misma persona que nos hace la pregunta y te dice cómo establecieron que la fase logarítmica desplegada en el SLM corresponde con la introducida en la parte astronómica. Sí, pues, tomó un tiempo eh, em, imaginarse eso, porque había que ver, en realidad, el lente gravitacional no es un lente normal, porque el lente normal agarra todos los rayos y los enfoca en un mismo punto. Aquí todos los rayos vienen y son desviados en direcciones distintas. Entonces, había que, ah, encontrar una relación de cómo la fase iba a deflexionar rayos con distintos parámetros de impacto, ¿no? Y bueno, si uno hace los cálculos, eh, que no son muy distintos a lo que uno haría si es que uno eh, quiera hacer un holograma que reproduzca un lente normal, ¿no? O sea, el razonamiento es el mismo, pero en este caso habría que usar la deflexión de gravitacional, ¿no? Y bueno, Genial. lo que sale es Ah, una función logarítmica. logarítmica. Sí, me regreso ahora hacia una pregunta que nos hicieron anteriormente y dice, buen día, gracias por la excelente plática. Tengo una pregunta. Las estrellas tienen un espectro amplio de frecuencias ópticas. ¿Se formarían distintos anillos de diferentes tamaños y distinta posición por cada longitud de onda? Bueno, resulta que ese es un tema que lo estoy, justamente ahí lo menciono, efectos cromáticos, Sí. porque en todas las discusiones de los lentes gravitacionales resulta que la longitud de onda no aparece, la energía del haz no aparece. Entonces, no, en principio, eh, eh, todas las longitudes de ondas son vistas al mismo anillo. Ah, Ahora, genial. ahora, lo que a mí se me ocurre es que, bueno, y no lo he hecho, ¿ah? Ah, lo que a mí se me ocurre es que los haces de Einstein, esos sí van a ser cromáticos, Mm, porque me parece que los, el patrón hipergeométrico o Bessel que vemos es un patrón de interferencia. Entonces, eso depende de la sí, longitud de onda. longitud de onda. Entonces, eh, habrá que ver, habrá que medirlo, Sí, ¿no? sí, Pero ya tenemos planes de hacer eso, pero ya genial. no alcanzó el tiempo. Perfecto. Te leo la siguiente, Kiko. Gracias por por la plática interesante. Mi pregunta es, ¿existen cambios en la frecuencia de la luz por el efecto gravitacional? Creo que se ha observado cerca de agujeros negros, pero en objetos como el Sol solo se desvía la luz o los efectos de cambio de frecuencia en este caso son muy pequeños. Bueno, sí creo que tiene que ver con lo que nos contabas, ¿no? Y bueno, en realidad yo no investigo en el campo de los Sí, lentes gravitacionales, así que no puedo decir mucho con mucha autoridad, ¿no? Pero resulta que este es un tema bien antiguo, ¿no? Después de la primera medición en 1979, arrancó una avalancha de estudios y, bueno, y todos los estudios de la óptica de estos rayos vienen de los ochentas, los noventas. Ya, o sea, ahorita uno lee de lentes gravitacionales y hay pues una cantidad inmensa de trabajos, libros, y de lo que he podido leer, no hay efectos que afectan ah, la longitud de onda para la luz que viene sí, y nomás se desvía. Imagino que genial. si hay Ok, alguna interacción con el lente donde se pierde energía o se gana energía, capaz, ahí sí, pero en realidad
tengo que admitir que no soy un experto en ese tema. En ese Genial. tema. Muy bien. Te leo la siguiente pregunta. Gracias por el seminario, muy interesantes resultados. La oportunidad de modular el frente de onda de las ondas electromagnéticas con un modulador espacial de luz permite generar distribuciones de luz de forma dinámica. Entonces, ¿podría generarse casi cualquier fenómeno? Esa es la pregunta. ¿Podría generarse casi cualquier fenómeno óptico siempre y cuando se conozca la función matemática que lo describe? Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, en óptica tenemos la suerte de que hay muy pocos misterios, ¿no? Simplemente las ecuaciones de onda están ahí, pero también las ecuaciones de onda son tienen bastantes sutilezas, de tal manera que de anticipo no podemos predecir nuevos efectos. Uno más que nada tiene que tratarlos o medirlos y ahí aparecen, ¿no? Inclusive con haces de luz que ya son conocidos, es posible que uno haga unas ciertas superposiciones de modos Ujú. y encuentre unas cosas que uno no esperaba, ¿no? Bueno, últimamente he estado haciendo otro trabajo eh, también que Valeria ha estado bien involucrada, que es eh, que hay unos ciertos modos que los mencioné, los modos de Mathieu, que en la ecuación de onda corresponde a la ecuación de Schrödinger para el péndulo. Bueno, Ah, entonces lo que es interesante es que la imagen del modo tiene información de los estados cuánticos del péndulo. genial. Entonces, si uno hace los estudios, ¿no? Las mediciones adecuadas, uno encuentra toda clase de efectos cuánticos. Claro que es con luz clásica, pero es como que la luz clásica está simulando el, ah, el, el problema cuántico. Genial. Pero en general, las ecuaciones de onda, de propagación de onda, están ahí, ¿no? Y así que si podemos eh, hacer el cálculo, lo podemos programar. Claro, siempre hay ciertos problemas con la resolución, por ejemplo, eh, que queremos hacer unas ciertas mediciones y, y, bueno, los números son importantes y uno calcula, entonces, si queremos hacer esto y esto y otro, ¿cuál es ¿no? el ancho del haz, ¿no? El espesor, y uno sale que el espesor es, eh, más pequeño que el píxel, ¿no? Entonces uno dice, ya no se puede hacer, ¿no? Claro, Hay ciertas cosas hay ciertas limitaciones de sí, los aparatos que tenemos, ¿no? muy Pero cierto. si nos este, ajustamos a esas limitaciones, sí podemos hacer lo que queramos. Genial. Kiko, le voy a hacer la palabra a Bernardo Mendoza porque quiere hacer quiere hacer una pregunta directa. Adelante, Bernardo, por ¿Sí? favor. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos súper bien. Muy bien, gracias por la plática, sumamente interesante. Yo tengo una pregunta que puede ser que sea el Holy Grail, ¿no? De las preguntas que te deben de hacer. Por un lado tienes la gravitación, las ecuaciones tensoriales de Einstein, y por otro lado tienes tu modulador óptico y toda esta óptica hermosa que haces ahí en tu laboratorio. ¿Habría forma de conectar, digamos, un cálculo gravitacional con las ecuaciones de Einstein y que ustedes ese cálculo, antes de ver cómo el cálculo dice que la luz va a pasar después del lente gravitacional, que ese cálculo les diera a ustedes alguna información para su modulador y hacerlo experimentalmente y después comprobar con las mediciones telescópicas, por ejemplo? No sé, se me ocurre algo así. Digo, por aquí lo que yo puedo ver muy interesante es que ahora uno puede simular sin tener que ver el cosmos, ¿no? Sino lo puede hacer uno en el laboratorio, todo tipo de lentes gravitacionales. ¿Es eso factible? No, sí, por supuesto. Y eso es lo que queremos hacer, pero queremos, no, hemos, bueno, hemos estado buscando gente, astrofísicos que trabajan en este tema, pero como decía, el tema de los cálculos es antiguo, pero hay problemas que todavía la gente está investigando y es el de la materia oscura, ¿no? Entonces,
Capaz, sí, hay algunas cosas que se podrían a investigar. Ahora, nosotros estamos haciendo unas reproducciones en un cierto límite gravitacional. Y es que el, eh, el parámetro de impacto, digamos, que de la deflexión de la luz, es mucho mayor que el radio de Schwarzschild. Ujú. Okay. Y el radio de Schwarzschild es, imagínense la masa imaginen la masa del Sol. ¿Cuál es el radio de Schwarzschild del Sol? Es muy pequeño. Me imagino que deben de ser, no sé si son Es metros kilómetros, creo, unos cuantos o kilómetros. kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, pero que por supuesto, antes de llegar a ese radio, ya la luz tendría que pasar por el mismo Sol, ¿no? Entonces todo se desarregla, pero con un agujero negro, efectivamente, uno puede pasar muy cerca ¿no? Eh, del, ¿cómo le llaman? El El horizon, horizonte, ¿no? el horizonte. Y ahí ya esta fórmula simple que tengo ahí ya no funciona. Sí, ya no. Ajá. Entonces uno podría investigar más eh, efectos debido a los agujeros negros, y ahí sí habría que hacer nuevos cálculos para, eh, para ver efectos que se podrían simular en el laboratorio. Porque en el laboratorio aquí podemos ¿no? cambiarle la deflexión a la luz en la forma que quisiéramos. Y entonces si tenemos la ecuación que nos da una persona que hace el cálculo, se podría hacer, ¿no? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias Genial. y Muchas gracias, felicidades. Bernardo. Te una pregunta más, Kiko. Si un objeto lo suficientemente pequeño, viajando a la velocidad constante por el espacio y bastante alejado de cualquier masa macroscópica, cruza por la zona donde existe un anillo de Einstein con OAM, este objeto podría ponerse a rotar alrededor de un eje en el espacio debido únicamente al efecto del OAM. ¿Se ha observado o medido algo como esto? Ok, ok, tengo que, este, me va a tener que repetir que, Sí, pues por ahí nos mencionabas, ¿no? Que se ha observado precisamente que estos anillos que se forman, pues también tienen OM, pues en el espacio, ¿no? claro, entonces Entonces la pregunta es si algo que se ha atrapado en ese anillo, pues podría en algún momento adquirir momento angular orbital, ¿no? Rotacional. no, creo que la respuesta es sí, sí, sí. eh, eh, lo poco que entiendo es que uno de estos black holes, Kerr black holes, están moviendo la curvatura del espacio. Bueno, imaginemos también estos, estos am, agujeros negros binarios que producen las ondas gravitacionales, que son medidas. eh, Esos definitivamente están moviendo el espacio, la curvatura del espacio, y si, y si ocurren en una zona donde hay algo detrás que puede ser, pueda producir un lente gravitacional, me imagino que eso definitivamente va a traer un cierto tipo de momento angular en la luz. Genial. Sí, perfecto. Kiko, muchísimas gracias por este seminario fascinante, ¿verdad? En un rato más te voy a enviar un reconocimiento, un pequeño reconocimiento por tu participación y pues esperemos que pronto puedas visitarnos en México. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por atender el seminario y nos vemos la próxima semana en otro seminario similar. Muchas gracias, Kiko. Hasta luego a todos.